Llegamos a final de mes muy contentos porque con el final de mes llega el resumen geopolítico, esta vez de junio. Y es que junio ha sido un mes trepidante, en el que la tensión en Oriente Medio ha saltado por los aires entre dos grandes rivales geopolíticos, Israel e Irán. Este conflicto ha condicionado gran parte de la política internacional y ha hecho temer a mucha gente por la economía mundial. Por supuesto, es clave destacar que esta serie es posible gracias a Ceste, una empresa semipública española especializada en respaldar a las empresas para que puedan vender de manera segura. Ofrecen información y financiación, especialmente en el ámbito de la internacionalización, y cuentan con una amplia gama de soluciones como seguros de crédito, caución, coberturas y factoring, entre otras. Lo más destacable es que en Ceste disponen de un equipo de analistas expertos en riesgo país que semanalmente publican un resumen con las principales noticias internacionales. Os dejamos el enlace en la descripción. Y ahora sí vamos con el resumen de junio. No vamos a hacernos de rogar y vamos a empezar por el plato fuerte, el conflicto en Oriente Medio. El 13 de junio comenzó formalmente una guerra abierta entre Israel e Irán, tras una operación militar a gran escala lanzada por las Fuerzas de Defensa de Israel, conocida como la Operación León Naciente. El mismo día del inicio de la ofensiva, la aviación israelí destruyó buena parte de las defensas antiaéreas iraníes y bombardeó instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, fábricas de armamento, además de asesinar a objetivos de alto perfil, incluyendo científicos nucleares, al comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica o al jefe del Estado Mayor iraní. El ataque también reveló una base secreta de drones israelíes dentro del territorio iraní. En reacción, Irán lanzó misiles balísticos contra ciudades israelíes, aunque la mayoría fueron interceptados por el sistema antiaéreo israelí. Israel demostró una superioridad incuestionable. Al haber neutralizado los sistemas defensivos iraníes, tiene ahora superioridad aérea, lo que le permite atacar más fácilmente las capacidades militares de Teherán. Sin embargo, destruir el programa nuclear iraní por completo es extremadamente difícil, dado que muchas instalaciones están enterradas a más de 80 metros de profundidad. Solo un actor con capacidad para usar bombas antibúnker, es decir, Estados Unidos, podría lograrlo. ¿Y quién creéis que intervino en el conflicto? Exacto, Estados Unidos. La madrugada del 22 de junio de 2025, Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares en Irán, poniendo fin a más de 4 décadas de contención militar directa entre ambos países. El ataque estadounidense, conocido como Operación Martillo de Medianoche, implicó el uso de más de 125 aeronaves, incluyendo bombarderos furtivos B-2 y misiles lanzados desde submarinos. Las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahan fueron los principales objetivos. Pero resulta que más allá del miedo a la finalización del programa nuclear iraní, Estados Unidos tenía más razones para este ataque. Una de ellas es que Estados Unidos ya no depende del petróleo de Oriente Medio. Por otra parte, las milicias proiraníes están debilitadas en Líbano, Palestina y Yemen, y además en ningún caso se contemplaba realizar ningún tipo de despliegue terrestre, lo que reduce las posibles bajas y por ende los costes políticos internos. Finalmente, el 23 de junio, el presidente Donald Trump anunció un alto el fuego entre Israel e Irán tras 12 días de intensos enfrentamientos. Ojo, porque un informe filtrado del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos revela que la mayoría del material nuclear ya había sido trasladado, por lo que el daño real al programa fue limitado y solo lo retrasará unos meses. Y es que Estados Unidos no ha tenido un respiro en todo el mes. Desde el 6 de junio, cientos de manifestantes han protestado en el centro de Los Ángeles contra las redadas del ICE y las deportaciones ordenadas por Trump, con más de 575 arrestos y enfrentamientos con policías, militares y la Guardia Nacional. Se declararon toques de queda y se llegó a desplegar a 4.100 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines para proteger edificios federales. Lo más relevante de Europa ha ocurrido en la cumbre de la OTAN. Uno de los focos de atención fue el anuncio de que la alianza busca que los Estados miembros alcancen un gasto en defensa del 5% del PIB, muy por encima del 2% pactado en anteriores cumbres, lo que generó un fuerte debate. Respecto al conflicto ruso-ucraniano, malas noticias. Tras semanas de negociaciones infructuosas para un alto el fuego, el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha intensificado este mes. Moscú ha lanzado ataques con misiles de intensidad sin precedentes, mientras que Ucrania sorprendió con un ataque masivo de drones contra bombarderos estratégicos rusos, utilizados para lanzar misiles de crucero. Diversos analistas anticipan ahora una ofensiva rusa a gran escala durante el verano, con dos focos principales: el Donbass, donde las ciudades de Konstantinivka y Pokrovsk serían los objetivos prioritarios, y la provincia de Sumy, en el noreste.
Vamos ahora con Asia. En cuanto al gigante asiático, el 10 de junio Estados Unidos y China firmaron en Londres un acuerdo transitorio en su guerra comercial, tras semanas de tensión por acusaciones mutuas de romper la tregua. El pacto mantiene los aranceles en niveles previos. Estados Unidos consolida un 55%, un 30% general más el 25% previo, y China un 10% general más aranceles específicos previos que elevan el promedio al 30%. El principal avance fue el compromiso chino de reanudar exportaciones de tierras raras, claves para la industria militar estadounidense, y también la reanudación por parte de Estados Unidos de visados para estudiantes chinos. En Corea del Sur, tras la crisis por la ley marcial impuesta por el expresidente Yoon Suk-yeol, el nuevo presidente Jae-myung gobernará con un enfoque de centro-izquierda en un país muy polarizado. Ojo, porque está imputado en 5 juicios por corrupción, que podrían desatar una nueva crisis institucional. Y la tensión continúa en el sudeste asiático, entre las tierras de Siam y los antiguos Jemeres. Camboya ha bloqueado las importaciones de combustible y gas desde Tailandia tras la muerte de un soldado en una zona fronteriza en disputa. La medida se suma a la prohibición de importar frutas y verduras tailandesas. Aunque Tailandia provee el 22% del combustible camboyano, el gobierno planea recurrir a Vietnam, Malasia y Singapur. En Latinoamérica las noticias no son muy buenas. Bolivia se enfrenta a una severa crisis política y económica. La disputa interna entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez ha fragmentado a la izquierda. Morales intenta postularse nuevamente pese al fallo constitucional que lo inhabilita, lo que ha provocado protestas, divisiones y un riesgo real de que la población indígena, casi la mitad del país, quede sin representación directa. En paralelo, la economía boliviana sufre una grave recesión con escasez de alimentos, combustibles y divisas. El 80% de la población activa trabaja en la informalidad, y el déficit fiscal, junto a la caída de exportaciones, ha generado un clima de desesperación reflejado en bloqueos masivos. Por su parte, Colombia también atraviesa un momento crítico. El 7 de junio, un atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha conmocionado al país y reactivado las alertas sobre la seguridad de los candidatos en campaña. Este tema es muy doloroso para Colombia, ya que es un país que ha vivido enormemente la violencia política. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha ido a la cárcel por corrupción, aunque según ella, todo esto es una persecución política. En su apoyo, el kirchnerismo reunió a gobernadores, movimientos sociales, la cámpora y sectores de izquierda, dejando en evidencia que la expresidenta tiene aún una fuerte base de apoyo. Desde su entorno se denuncia un caso de lawfare y se preparan para acciones legales para revertir la inhabilitación, incluso a nivel internacional. Eso sí, buenas noticias por otro lado. Argentina registró en mayo una inflación mensual del 1,5%, la más baja en 5 años, y por debajo del objetivo oficial del 2%. Esta mejora se explica principalmente por la moderación en los precios de alimentos y transporte. Además, se ha notificado una importante reducción de la pobreza, que según cifras oficiales se sitúa en el 31,7%, su nivel más bajo desde 2018, mientras que el índice de indigencia ha caído al 7,3%. El Ejecutivo atribuye esta mejora al ajuste fiscal y sobre todo al control de la inflación. Eso sí, los recortes han generado tensiones sociales y desgaste político, y el gobierno de Milei tendrá que sostener los logros macroeconómicos sin perder apoyo social. Terminamos con África, que ha vivido un mes bastante movidito. En Kenia han estallado nuevas protestas en Nairobi contra la brutalidad policial y la represión política tras la muerte en custodia de un bloguero crítico con las autoridades. La represión ha sido violenta, como ya ocurrió en las protestas de 2024, que dejaron 60 muertos. La Alianza de Estados del Sahel se enfrenta a una nueva oleada de violencia yihadista. En los últimos meses se han producido ataques coordinados en ciudades clave como Bamako, Tombuctú y Yibo, así como asaltos a bases militares con un saldo de más de 300 muertos, en su mayoría soldados. En Mali y Burkina Faso actúa principalmente el Jenim, mientras que en Níger domina el Estado Islámico del Sahel. Los grupos han empleado incluso drones de vigilancia y munición merodeadora, reflejando una capacidad operativa muy avanzada. La escala de los ataques cuestiona la narrativa oficial de las juntas militares, que aseguran estar venciendo al terrorismo pese al continuo deterioro de la seguridad. Y acabamos con una buena noticia. Ruanda y la República Democrática del Congo firmaron en Washington un acuerdo de paz histórico, con el que buscan poner fin a décadas de conflicto, especialmente en la región de Kivu, rica en minerales estratégicos. Y esto es todo por este mes. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, te dejo abajo el link a este y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.